Sin pausa, by Tena Discreet. Bienvenidos a un nuevo episodio en donde este espacio está hecho para nosotras, para hablar abiertamente de aquellos temas que muy seguramente en algún momento como que nos hemos quedado con ellos, o a duras penas lo compartimos como con una amiga o muy pocas veces con nuestra pareja. Hoy tocaremos un tema sensible para las mujeres porque esto no habla de la edad, esto habla de cambios en nuestro cuerpo y hay que hablarlos porque no estamos solas. Hablar de la incontinencia, de ese goteo de la orina, pues para las mujeres a veces se convirtió en cómo taparlo, no hablar de él, pero cómo afecta muchas áreas de nuestras vidas, muy seguramente hoy tocaremos ese tema, pero nos iremos directamente con el tema de la sexualidad. Usted lo ha compartido con su esposo, se ha dado la tarea de hablar y de pronto esto cómo interviene en la sexualidad, en eso de estar satisfecha, porque hoy tocaremos muchos temas alrededor de este tema. Así que quiero darle la bienvenida a Vanessa Matiz, sexóloga, terapeuta de pareja, quien nos va a ayudar a ponerle las palabras idóneas y a empezar a tener esa conversación. Yo siempre he dicho, Vanessa, bienvenida a este espacio, qué rico que estés con Gracias. nosotros, que hay que tener esas conversaciones incómodas con nuestras parejas. Hay que tener las conversaciones incómodas porque lo que no se visibiliza y no se verbaliza no lo podemos modificar. Y es necesario ponerlo sobre la mesa para poder tener transformaciones dentro de la relación. Hemos normalizado muchas cosas en la vida y una de ellas es la incontinencia urinaria. O sea, como que es algo tan normal como que nos reímos y una goterita y uno dice, no, todo está bien, fue la risa. Y entonces hacemos un movimiento, nos agachamos, recogemos un elemento y sale otra goterita y uno dice, normal, todo está bien. ¿Cuándo ya no está bien? ¿Cuándo esto compromete mi relación de pareja? Cuando esto nos incomoda, todas las mujeres en algún momento lo hemos vivido, cuando hacemos deporte, tal vez en una risa a carcajadas puede salir un pequeño goteo, pero si este goteo nos incomoda y se vuelve recurrente, hay que trabajarlo y hay que conversarlo con nuestra pareja porque alrededor aparece la culpa, la vergüenza y la incomodidad. ¿Qué tan ligado está con ese encuentro sexual que al final es el afianzamiento de pareja? O sea, es el momento tuyo y mío y si a eso le añadimos que hay hijos, ¿cómo está tan ligado el tema de la incontinencia a ese momento? Bueno, lo primero tendríamos que hablar es hablar de sexualidad, ya es retador para la mayoría de personas. Sí. Culturalmente nos enseñan que debemos callar sobre la sexualidad. Muchas mujeres lo viven con vergüenza, con culpa y no hablan de sexo. Ahora bien, hablarlo con nuestra pareja y decir, tengo un problema, me siento incómoda con esta situación, pues no termina siendo una conversación del diario vivir con nuestra pareja. Hay muchas parejas que han perdido la conexión emocional mucho antes incluso de que aparezcan algunas condiciones físicas. No, espere, Doc, que usted me tocó una palabra, un punto ahí débil. Y eso uno dice, todavía en esta era que estamos viviendo a las mujeres nos cuesta hablar de sexualidad. ¿Por qué? Nos cuesta hablar de sexualidad, muchas mujeres tienen intimidad por obligación, casi que por cumplir a nuestra pareja. Vivimos en silencio, hemos normalizado muchas cosas dentro de la sexualidad que no deberían ser normales. La sexualidad se debe vivir en bienestar y hay que conversar sobre sexo, hay que tener una conexión mucho mayor con nuestra pareja y cuando nosotros hablamos de sexualidad hablamos de factores físicos, que es lo que estamos hablando hoy, pero también factores psicológicos y factores relacionales. Me tengo que sentir cómoda con mi pareja, sentirme en la confianza con mi pareja para poder hablar de muchos temas, como tú lo dijiste, la maternidad nos atraviesa y muchas aristas tiene la sexualidad que definitivamente afectan en cómo la vivimos. Bueno, sé y en medio de mi desconocimiento que el tema de la incontinencia pues viene por muchos factores, ¿cierto? Ajá. Ser mamá y además haber tenido múltiples partos, pues puede ser uno de esos, digamos, eso que ocasione la incontinencia. Después de uno tener varios partos, tener un parto y tener ese momento, y me voy a volver a ese momento de mujer, de Ajá. sentirme mujer, de sentirme satisfecha con mi pareja, ¿es posible no sentir un orgasmo por culpa de la incontinencia? Bueno, la incontinencia no hace que perdamos el deseo. Lo que hace es que nos sintamos un poco incómodas con esta situación y eso puede hacer que la sexualidad no se viva abiertamente. Sentimos tensión, nos sentimos incómodas, no hay ese disfrute y ese placer que debe ser Ujú. un poco más visceral e instintivo. Pero hay algo de lo que sí debemos tener en claro es que hay una musculatura dentro de nuestra zona genital que si se dilata mucho esta zona, pues vamos a tener probablemente unos goteos más frecuentes y sí pueden ser incómodos. Si no hay esta, a ver, nosotros tenemos la respuesta sexual, vamos aquí a devolvernos un poco. Me encanta, me encanta. Sentimos deseo sexual,
Hay Sí. lubricación, hay una respuesta física y nuestra vagina se dilata un poco. Cuando vamos a tener un orgasmo, la vagina se contrae y esto es bastante interesante porque esto es lo que hace que se desencadene lo que conocemos, lo que conocemos que es el orgasmo, que es la liberación de la tensión sexual. Si no tenemos fortalecida esa zona, pues el orgasmo no se va a vivir tan intensamente como se podría vivir. O sea, sí afecta un poco, pero hay muchos recursos que nosotros podemos utilizar. Antes no se hablaba de sexualidad, no se Sí. hablaba de esta situación que vivimos muchas mujeres, pero hoy lo estamos verbalizando y podemos encontrar muchas cosas para poder mejorar, muchas herramientas para poder mejorar la sexualidad y esta sensación que la podamos habitar de una manera diferente. Usted, doctora, acaba de tocar la palabra que necesitaba, verbalización. Y es que para poder hablar con mi pareja, primero tengo que entender qué está pasando en mi cuerpo. O sea, qué pasa, qué sucede, por qué no funciona, porque es más fácil echarnos la culpa que ese momento o ese encuentro sexual no sea lo que nos idealizaron Ajá. y lleguen las frustraciones. ¿Cómo lo hablo con mi pareja? O sea, ¿por dónde empiezo? Bueno, es importante no hacerlo justo cuando vamos a tener el encuentro sexual, que ese es un error que a veces cometemos. Sí. Lo importante, lo inicial o lo que le recomendaría a una mujer es entender que nuestro cuerpo cambia. Nosotras no somos estáticas, somos dinámicas y tenemos diferentes momentos y que exista un goteo no nos hace no ser mujeres y no podernos habitarnos con placer, con sexualidad y con bienestar. Simplemente es cambiar la manera en cómo tenemos nuestras rutinas y nuestra vida. No hay por qué sentirnos avergonzadas porque es lo más natural del mundo. La mayoría de mujeres lo vamos a evitar en algún momento. Cuando lo empezamos a conversar y a verbalizar, nos damos cuenta que somos muchas las mujeres que pasamos por situaciones parecidas. Sí, a propósito, no están solas. No No están estamos solas. solas, estamos abriendo estos espacios precisamente para poder conversarlo. Para hablar con nuestra pareja, lo primero que debemos hacer es no juzgar a nuestra pareja ni juzgarnos nosotros y no hacerlo en un momento inadecuado o inoportuno como en el momento del encuentro sexual. Nunca lo hablo, vamos a tener un acercamiento, llevamos un tiempo en el que estoy muy retraída y estar muy retraída hace que mi pareja note esa diferencia. Aparece la desconexión emocional y de pronto en algún momento le digo, estoy viviendo esta situación y por eso no quiero tener un encuentro sexual. Pues van a aparecer muchas emociones y muchos sentimientos no Mm. idóneos. Lo ideal es poder hablarlo en un espacio neutro, en un espacio en donde no tengamos los sentimientos a flor de piel, porque también si es una pareja heterosexual, pues va a acercarse a nuestro cuerpo, está en un grado de excitación, está esperando una respuesta diferente y al sentir esta reacción de una confesión frente a lo que nosotros no le hemos dicho, pues aparecen muchos imaginarios también para la pareja. Lo ideal es poder conversarlo en un espacio, tomémonos un café y conversemos de esta situación que ha sido un poco incómoda para mí y no es de la culpa, porque no es ni culpa de nuestra pareja ni nuestra culpa, simplemente es una situación que podemos manejar de una manera diferente. Doc, ¿cómo lo digo? A veces parece más sencillo. O sea, es mucho más fácil decirlo que Ajá. actuar, sobre todo si ya, digamos, viene una relación con cierta desconexión, o sea, con donde hay la culpa, en donde es tu culpa, en donde es mi culpa, en donde muy seguramente empieza la mente cual Spielberg a imaginarse un montón de historias. El crear ese espacio es muy difícil, nos ha costado o nadie nos ha enseñado a tener esas conversaciones incómodas con nuestras parejas. De hecho, muchas parejas viven en desconexión emocional. Casi que se habita una misma casa, pero no hay esa conexión en la relación de pareja. Y entonces, ¿que por dónde empiezo? ¿Será que hoy nos tomamos un café? Hace muchos años, porque eso sí, en la etapa del enamoramiento nos tomábamos un café cada que podíamos. Obviamente van llegando los años y ese café cada vez se va volviendo una situación que se aplaza y se aplaza. Hay que buscar ese momento y si a esto le añado que hay hijos y hay unas dinámicas, hay cansancio, hay trabajo, encontrar esos espacios no es tan sencillo. De hecho, hay muchas relaciones que ni siquiera tienen intimidad. No hablemos solo del goteo, hablemos de la intimidad. Hay relaciones que no tienen encuentros sexuales, sino esporádicamente, con toda la desconexión que se puede evitar y por obligación. Mi pareja quiere, ya llevo tantos días sin hacerlo, tal vez hacerlo termina siendo Tengo que funcional cumplir, o por sea, o cumplir. complacer. Entonces, mira que ahí no solo estamos hablando del goteo, sino de todas las situaciones que aparecen alrededor. Hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para sensibilizar el cuerpo, actividades sensoriales que pueden ser muy ganadoras dentro de la experiencia con la pareja. De hecho, terminando este espacio, tendremos una actividad que vamos a dejar para que puedan compartir con sus parejas y puedan decir, bueno, nosotros vimos este podcast y me encantaría que pudiéramos hacer esta actividad. ¿Cómo me siento?
cómo me habito, te deseo o no te deseo, cuál es la incomodidad que tengo. Y también hay unas preguntas para que el hombre o la pareja de la mujer pueda también realizarlas y podamos tener una conversación alrededor de esto. Sí es retador, pero si no aparece la conversación incómoda, no vamos a tener cambios. Y que este sea un espacio no solo para cambiar esta sensación que tengo con mi cuerpo, sino Ujú. también para poder cambiar la relación de pareja. Yo quiero poner todos los escenarios, Ujú. ¿cierto? O sea, quiero poner el escenario en donde el esposo es comprensivo y o esa pareja o ese novio, bueno, hay, digamos, una buena comunicación. ¿Qué pasa si minimiza mi situación? O sea, ¿qué pasa si no es solidario con lo que estoy viviendo? Lo ideal es buscar acompañamiento terapéutico para poder entender también qué hacer, porque si bien es cierto, encontramos la situación particular que estamos viviendo, pues no encontramos una solución. Y sí es importante encontrar el punto, la situación, pero buscar ayuda. Buscar ayuda cuando no tenemos esta comprensión de parte de la pareja, también cuando no podemos hacer esta transición de poder habitarnos con un cuerpo que tiene unos cambios, que ya no somos las personas de 20 años, que nuestro cuerpo ha cambiado, que nuestra musculatura ha cambiado, que tenemos una historia de vida y esa historia deja huella y que podemos hacer una transformación. Cuando no lo podemos hacer solas, pues sí es importante hacer el acompañamiento psicoterapéutico y con otros profesionales que nos puedan ayudar para mejorar el problema. A mí me parece muy interesante poder entender que hoy este tema que nos trae en este podcast, que es la incontinencia, normalmente antes estaba tachado solo para las mujeres adultas, pues ya adultas mayores. Entonces dice, no, eso aparece a partir de los 40, pero ve una gran población de jóvenes con esta situación. A las mujeres nos habitan muchas situaciones, no habían muchos estudios sobre la mujer, se creía incluso que llegábamos a la menopausia y se perdía la sexualidad y hoy sabemos que es un comienzo de una sexualidad más activa sin el miedo a un embarazo, por ejemplo, aprendemos a vivirnos y habitarnos diferente. Claro, cada vez se estudia más, cada vez verbalizamos más lo que estamos viviendo y nos encontramos con mujeres que hacen deporte y los ejercicios de alto impacto Es generan cierto. a veces estos goteos y casi o sea, una población importante de mujeres tenemos estos goteos de orina que pueden afectar la forma en cómo nos vemos, incluso esta autopercepción. Me siento incómoda con el goteo, me siento incómoda con los olores, siento que algo está fallando en mí porque no cumplo con esos estereotipos sociales, pero que en realidad son normales. Es parte de la normalidad de la mujer tener estos cambios en el suelo pélvico. Yo sigo, pues yo la voy escuchando, y a medida que voy Ajá. escuchando, yo voy como atando cabos porque es increíble todo lo que hay alrededor de la incontinencia. Ya entendimos un poco lo del peso pélvico y cómo va ligado también al tema del orgasmo. Entender el tema de la higiene, que es algo que definitivamente, o sea, como que ser pulcra está en nuestro ADN, el no oler mal, o sea, hay un montón de cuidados en ese momento del encuentro sexual que muchas veces ha limitado a mujeres a disfrutar de su sexualidad porque hay un montón de tabú en la cabeza. Claro, porque no se ha hablado de sexualidad. Históricamente nos han enseñado ciertos comportamientos que debe tener la buena mujer y en eso también nos tacha lo que podemos vivir y sentir. De hecho, la sexualidad es de fluidos, hay sudor, hay contacto físico, incluso uno hablaría del squirting, que es una respuesta sexual que tiene eyección involuntaria de orina y ahí podemos decir que hay algunos olores que igual nos generan satisfacción. Es cambiar la perspectiva de esto que podemos estar habitando. Yo creo que es cambiarle cómo vemos las cosas, ponerle nombres, porque además también vivimos en una sociedad donde a todo le ponemos un nombre, o sea, le ponemos un segundo nombre. Cuando no hablamos directamente de lo que queremos, cómo lo queremos y lo que queremos hacer, yo creo que ya la conversación se vuelve en dos y se vuelve clara y concisa. Sí, nosotros no, bueno, hay que ponerle nombre, hay que hablar de la sexualidad, hay que hablar de estas diferencias que podemos tener cuando tenemos goteos. Sí es importante hablarlo con nuestra pareja, con qué nos sentimos más cómodas, porque hay personas que disfrutan, por ejemplo, un baño antes del encuentro sexual y está bien, pero que tengamos un escape, igual si nos genera satisfacción, puede ser Bienvenido parte sea. de nuestro bienestar íntimo. Usted está tocando temas que a mí me van pareciendo muy interesantes y que creo que se pueden dar en esta conversación que hoy tenemos, y es el rol de los juguetes sexuales. O sea, ¿cómo entra este lado en el tema de la sexualidad en pareja y poder disfrutar ya que estamos tocando todos estos temas?
Bueno, los juguetes sexuales son una gran herramienta, pero las herramientas son eso, son un recurso que necesita también un acompañamiento. Quiero decir, un juguete sexual puede ser súper ganador en una relación. A veces hay relaciones que están en monotonía y utilizamos un juguete sexual y encontramos unas variables en la sexualidad y que enriquecen mucho la relación, pero se necesita la intención de las dos personas. A veces los hombres, sobre todo cuando las relaciones son heterosexuales, pueden sentir que el juguete es competencia, ¿no? Ellos no se mueven a esa velocidad, ellos no vibran a esa velocidad, ni Sí. tienen toda la potencia y todas esas características que encontramos en los juguetes. Pero cuando nosotros logramos que la pareja lo vea, volvemos a la perspectiva. Con una perspectiva distinta, pues también vamos a tener una sexualidad más enriquecedora. Los juguetes terminan siendo un recurso importante para el placer sexual femenino. ¿El deseo sexual en las mujeres puede cambiar y esto puede llegar como una herramienta? Podría ser una ayuda dentro de esta respuesta sexual, pero el deseo puede cambiar por muchas razones, por temas hormonales, por temas físicos, incluso por el estrés y la ansiedad, ser mamá, que la mayoría que son mujeres mamás estamos con una doble jornada laboral, hay un cansancio extremo y eso también puede hacer que lleguemos a la cama a decir, quiero dormir y no quiero nada diferente a esto, y eso es una disminución del deseo. Ahora bien, cuando hay goteos, más que esto en sí mismo disminuya el deseo sexual, es el cómo me siento. Me siento culpable, me siento mal, mi autopercepción es no soy una mujer tan deseada como lo va a evitar mi pareja, qué pena con mi pareja, siento culpa porque no vamos a poder disfrutar de la sexualidad y no permito disfrutar de la sexualidad por esa sensación y emoción que aparece en mí. Y adicional, si a esto le agregamos una palabra que se llama monotonía. O sea, como que todos llegamos a las costumbres, al no hablarlo, al no comunicarnos. O sea, puede ser difícil y cuando menos pensamos, esto puede ser como el talón de Aquiles de una relación para que se acabe. El desencadenante, hay muchas cosas que podrían ser los detonantes de la separación o la desconexión total de una relación. No le pongamos la categoría si hay un goteo, terminó la relación, porque perfectamente puede ser mi hija inició su vida sexual y a mi pareja no le pareció y tuvimos una discusión o tuvimos un tema económico, que de hecho es una de las principales razones de divorcio, que también puede afectar la sexualidad. ¿Cuál es el mensaje clave en esta conversación que hemos tenido hoy? El mensaje clave para hoy es para las mujeres, habitarnos sin culpa. Creo que a todas las mujeres nos atraviesa una historia, una cultura que nos ha silenciado, que nos hace vivir de cierta manera con vergüenza con nuestro cuerpo y con nuestra sexualidad. Y simplemente es una transición. Nosotros podemos habitar el cuerpo de muchas formas, aunque la sexualidad tenga muchas aristas, el poder verbalizarlo, conversarlo, el buscar profesionales, el buscar ayudas, el tener espacios como este, nos va a permitir habitarnos diferente. La sexualidad es un derecho, el derecho a sentir placer sexual y todas las mujeres merecemos sentir un orgasmo, llegar a la cama y decir, este encuentro lo estoy teniendo porque Lo estoy quiero y disfrutando, es no cierto. por obligación y que podamos vivir en plenitud este bienestar íntimo. Bueno, Doc, hemos hablado de muchas cosas, hablemos de soluciones. Ajá. ¿Qué productos o qué encontramos que puedan mejorar esta relación sexual y esta conexión con mi pareja? Bueno, cuando nosotros nos sentimos incómodas con estos goteos, hay muchas herramientas que podemos utilizar para mejorar esta sensación, ¿no? Ujú. Encontramos algunos protectores especiales para tener, para no tener estos olores, para tener el higiene adecuado. Lo mismo unas toallas que no son las toallas tradicionales, sino las que cumplen con esta función de poder Sí. evitar esta sensación de los goteos y de los olores, ¿sí? Encontramos panties de tela, hay Ujú. muchos recursos que podemos utilizar. Hacer ejercicios del suelo pélvico casi que termina siendo una herramienta, no, termina siendo una herramienta fundamental para mujeres con goteos o sin goteos. Siempre deberíamos hacer ejercicios del suelo pélvico. En nuestra cultura no nos lo han enseñado, pero No. fortalecer la zona genital, la musculatura, hace que podamos tener mayor placer, que tengamos menos efectos en incontinencia urinaria, incluso en incontinencia fecal, entre otros beneficios que tiene hacer los ejercicios del suelo pélvico. Encontramos ejercicios hipopresivos y mantener una buena comunicación en la pareja. La mayoría de relaciones fallan en la comunicación, en no poder, no solo qué quiero decir, sino también que nuestra pareja tenga la disposición a la conversación, la apertura a conversar y comunicarnos abiertamente con nuestra pareja. Hemos aquí dado muchas herramientas para abordar este tema en pareja, pero sobre todo de manera personal entender qué pasa con nuestro cuerpo.
pero no, obviamente desde su experiencia y su Ujú. conocimiento no quisiera dejar a un lado el tema de cuando esa persona no acepta como quisiéramos este tema y a veces hay que entender en hasta dónde vamos a llegar con esta relación, ¿cierto? O sea, La reflexión no sería el goteo, sino quién es mi pareja que me está acompañando en este proceso. Y si mi pareja no me acompaña, ¿realmente es el par que me merezco? ¿Sí? Y ahí la conversación no sería solo del goteo, sino de la relación y lo fracturada que puede estar. Hay hombres que en medio de también su formación y su cultura, siempre hablamos como del machismo, claro, está y existe, pero también es algo cultural para los hombres y en procesos psicoterapéuticos encontramos hombres que también tienen un avance significativo cuando hacemos terapia. Entonces, el acompañamiento psicoterapéutico puede hacer que la percepción del hombre sea diferente y él también tenga unos recursos diferentes para poder conversar. Porque a veces en el afán de querer ayudar, en realidad esto es de manera genuina, lo minimiza, pero lo minimiza no con la intención solo de minimizarlo, sino, ¿qué le puedo decir? Pues más bien digámosle, eso no es nada, no pasa sí, nada, sí, yo te sí. amo así. Y no es solamente que te ame así, sino el cómo te estás sintiendo y cómo puedes transformar esta situación que vives. Entonces ahí es cuando necesitamos este acompañamiento o buscar recursos que me permitan habitarme diferente. Y yo como que empiezo a ponerme en la posición de muchas mujeres que podrían estar viendo esta situación y entendiendo que la palabra confianza no solamente está radicada en la otra persona, sino en autoconfianza. Ujú. ¿Qué tan importante es trabajar el tema de la autoconfianza, sobre todo cuando ya viene un tema de goteo, de incontinencia? O sea, el no sentirme cómoda en el ambiente en el que estoy, en el salir de mi casa, el tener estos encuentros. ¿Cómo comienzo a fortalecer esa confianza? Bueno, la autoestima siempre se va a ver fracturada por diferentes situaciones. Esta simplemente es una más. Yo quiero no darle como un peso tan amplio, sino todo lo que habitamos hace que nos sintamos de diferentes formas. Y esto simplemente es una arista más que podemos también trabajar como otras cosas dentro de los procesos de autoestima. La autoestima es esta autopercepción, el entender que tengo esta condición física me permite también encontrar unas herramientas diferentes. Y si yo me siento cómoda sin olores, pues puedo utilizar un protector que me permita no tener estos olores. Si tengo un suelo pélvico que no está tan fortalecido, pues puedo empezar a trabajar en mi suelo pélvico. El solo hecho de empezar a trabajar en mí ya me empodera y me hace sentir más cómoda con lo que soy. El vernos al espejo y volver a habitarnos como mujeres sexuales, porque igual somos unas mujeres sexuales sin importar nuestra edad, nuestro aspecto físico o una situación como un goteo de orina. Yo ahorita lo hablábamos con la psicóloga antes de comenzar este podcast y decía qué tan diferente es la generación que le recibimos a nuestros padres y qué tan diferente va a ser la generación que le vamos a entregar a nuestros hijos cuando empecemos a hablar más de estos temas. Definitivamente sí, marcamos una historia y un precedente. Tenemos una forma de habitar la sexualidad diferente. Nuestros padres muchas veces no hablaron con muchas de nosotras, no nos hablaron de menstruación. Muchas mujeres tuvieron un periodo y no sabían qué pasó porque estoy sangrando. Y eso lo habitaron muchas mujeres, que pareciera chiste para de pronto una persona que está en un territorio específico, pero puede ser la realidad de muchas mujeres. Claro que vamos a darles unas herramientas diferentes, pero también hay algo retador y es la desinformación que podemos encontrar en redes sociales. Hoy en día, cuando vamos a un colegio a dar educación sexual, los niños ya tienen la información. Lo que vamos es a aclarar incluso nuevos mitos que hay alrededor de esta sexualidad. Bueno, entonces, mejor dicho, lo que hay que hacer es tener estos espacios. Tener estos espacios y como mamás también ya para las mujeres que de pronto son mamitas, estar muy vigilantes de los niños. Nosotros podemos acompañarlos para que ellos también puedan empezar a habitar el cuerpo diferente a como lo habitamos nosotros y lo puedan habitar con más responsabilidad. Pues, Doc, ¿cómo? Yo creo que hemos hablado de muchas cosas y muy seguramente se nos quedarán muchas otras encima de la mesa porque cada caso es individual. Ujú. Esto a veces ni siquiera es solamente con quien tenga su pareja, puede ser una mujer que no tenga una pareja estable, sino que obviamente quiera disfrutar de su sexualidad y diga, quisiera tener un encuentro con esta persona que me gusta, que me agrada, que estoy comenzando y muy seguramente el tema de su incontinencia ha hecho que limite disfrutar de su sexualidad. Sí, claro, que le dé una pausa a tener esta experiencia de poder sentir placer.
Pero volvemos, si hablamos del orgasmo, hablamos de una respuesta sexual que tiene muchos fluidos, que tiene muchos olores e incluso una respuesta como un squirting que tiene eyección involuntaria de las propiedades de la orina. Entonces aquí es habitarnos de una manera diferente, podemos vivir una sexualidad plena y que esto no sea un límite para poder ser mujeres que sientan placer. Creo que hemos estado dándoles claves y consejos muy importantes a quienes se conectan con este podcast, pero ¿cuál sería ese mensaje para aquella mujer que está viviendo esto en silencio? Verbalizarlo, hablarlo con una amiga, empezar a tener espacios en los que pueda buscar una solución. Tener y vivirlo en silencio simplemente nos va a generar más frustración y este silencio cala poco a poco. Nosotros decimos, no voy a comentarlo porque es algo sencillo, es algo mío, es algo Ujú. íntimo, pero si no se verbaliza, no podemos hacer una transformación. Y si nos sentimos incómodas, pues empezar a buscar ayuda. Está el hecho de buscar recursos que me permitan sentirme mejor, me empodera. Esa es la primera acción, accionar frente a esta situación, que no nos quedemos quietos con esta realidad que estamos viviendo, sino que podamos encontrar soluciones. Yo creo que me quedan grandes aprendizajes de esta conversación, Doc. Uno de ellos es empezar por nosotras mismas, Ajá, ¿cierto? O sea, es difícil buscar ese espacio con alguien más si primero no tengo ese espacio conmigo mismo, si primero no entiendo cuáles son los cambios de mi cuerpo y qué está pasando con él. Cuando estoy en la etapa de la negación, muy seguramente no acepto que esto está pasando en mi cuerpo y lo más fácil es ocultarme, retraerme, no buscar ayuda y no socializarlo, ¿cierto? Que creo que esa es la primera etapa. hay mujeres que se aíslan, no solamente en el ámbito sexual, sino en su vida en términos generales. Y no podemos perdernos por una situación que podemos vivir todas las mujeres. Entonces, cuando pasamos esa etapa y hay una aceptación y entendemos lo que está pasando, y yo creo que hacemos este tipo de espacios para contarlo, ahí sí es el momento de, listo, me acepto, entiendo lo que está pasando, ahora lo socializo, ya sea con mi pareja, en este caso hablando del tema sexual, y Ujú. entendiendo cuáles van a ser nuestras dinámicas de aquí en adelante, ¿cierto? O sea, que no se trata de que solo estoy para complacer, estoy también para recibir placer. Para complacerme. Yes, es que aún vamos aprendiendo en este camino. Doc, ¿cómo la encontramos en sus redes sociales? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como @VanessaMatiz. El contenido es netamente de sexualidad y de bienestar en las relaciones de pareja. Sin pausa, que creo que hay que vivir la vida sin pausa. Sin pausa, claro que sí. Hay que vivirla con intensidad, hay que hablar de estos espacios, espacios que creamos en este momento para que ustedes puedan disfrutar y esto es Tena Discreet, donde ustedes van a tener este espacio en donde la sexualidad, la intimidad, el amor propio, el amor con nuestro entorno, pues sea el espacio ideal en donde todas hablemos y decirles no estamos solas. Definitivamente la intimidad no se detiene. Gracias, doctora. Gracias a ti por la invitación.